¿Era este el olor del éxito? Una sinfonía acre de grasa quemada, sudor rancio y el perfume metálico de la sangre de algún animal sacrificado en el altar de la alta cocina. O quizás era solo el hedor del miedo, una capa invisible que se adhería a los impolutos uniformes blancos de la brigada de cocina del El, el restaurante más aclamado de Chicago, Illinois. Isabella Rossi. Isa para los pocos que se atrevían a usar la familiaridad en aquel infierno de acero inoxidable, inhaló profundamente, tratando de distinguir las notas de tomillo fresco que emanaban de su propia estación. Era inútil. El aire estaba demasiado cargado con la tensión del servicio de cena del viernes. Sus manos, pequeñas pero fuertes, se movían con una precisión hipnótica, casi mecánica. Un torbellino controlado que fileteaba el delicado lenguado con la reverencia de un cirujano, mientras vigilaba con el rabillo del ojo la reducción de vino tinto que burbujeaba suavemente en un caso de cobre. La perfección no era una opción aquí, era el requisito mínimo para sobrevivir al huracán Julian Vance. El chef, el maestro, el dios sol alrededor del cual orbitaban todos en Etoile. Alto, rubio, con unos ojos azules tan fríos como el hielo seco y una sonrisa que nunca alcanzaba a derretirlos. Vance se deslizaba por la cocina como un depredador elegante, su chaqueta blanca hecha a medida, milagrosamente inmune a las salpicaduras y al caos que él mismo orquestaba. Rossi. Su voz, un susurro acerado que cortaba el estruendo de sártenes y órdenes gritadas. Isa no levantó la vista, pero sintió su presencia detrás de ella, una sombra que enfriaba el aire. ¿Es Anage? ¿Está lista o estamos esperando una invitación formal? Casi, chef, respondió Isa, su voz neutra, entrenada para no mostrar emoción alguna. Colocó el último filete de lenguado sobre papel absorbente. Vance se inclinó sobre el caso, aspirando el vapor aromático. Sus fosas nasales se dilataron mínimamente. Era una mezcla compleja: hinojo, azafrán, un toque de naranja. Idea de Isa, una variación sutil de la receta clásica que había estado perfeccionando en sus escasos momentos libres. Lo había mencionado de pasada durante la reunión de preparación esa mañana. Le falta algo, sentenció Vance, chasqueando los dedos sin mirarla. Un poco más de estragón fresco, picado fino, y asegúrate de que no se reduzca demasiado. Odio cuando queda pastosa. Se irguió, su mirada ya fija en la siguiente estación, descartando a Isa y su trabajo como si fueran un borrador preliminar. Isa apretó la mandíbula. Estragón. Por supuesto, no era que la Nage lo necesitara, era que él necesitaba añadir su toque, por mínimo que fuera, para hacerla suya. Era el patrón habitual. Sus ideas, sus pequeños hallazgos, eran absorbidos, modificados ligeramente y regurgitados como genialidades espontáneas del chef Vance. Sintió la vieja y familiar quemazón subirle por la garganta, pero la tragó junto con el aire viciado. Necesitaba este trabajo. Era Etoile, la joya de la corona culinaria de Chicago. Un peldaño crucial en la escalera que se había propuesto escalar desde que era una niña amasando tortillas con su abuela en el pequeño apartamento de Pilsen. El servicio continuó, una danza frenética y brutal. Platos que salían como obras de arte efímeras, gritos, el chirrido metálico de las comandas, el calor sofocante. Isa funcionaba en piloto automático, su cuerpo ejecutando las tareas con una memoria muscular impecable, mientras su mente registraba cada detalle. La forma en que Vance humillaba a Carlos, el joven lavaplatos guatemalteco, por una mancha de agua en un plato. El comentario condescendiente sobre la falta de delicadeza de Marie, la única otra mujer en la línea principal, cuando su Kenei no fue perfecta. La manera en que desechaba bandejas enteras de vegetales ligeramente imperfectos, contradiciendo la imagen sostenible que Etoile proyectaba al exterior. Isa funcionaba en piloto automático, su cuerpo ejecutando las tareas con una memoria muscular impecable, mientras su mente registraba cada detalle. La forma en que Vance humillaba a Carlos, el joven lavaplatos guatemalteco, por una mancha de agua en un plato. El comentario condescendiente sobre la falta de delicadeza de Marie, la única otra mujer en la línea principal. Cuando su quenelle no fue perfecta, la manera en que desechaba bandejas enteras de vegetales ligeramente imperfectos. Al final de la noche, cuando el último postre había salido y el estruendo se había reducido a un murmullo cansado, Isa se encontró limpiando su estación con una minuciosidad casi ritual. El acero inoxidable brillaba bajo las luces fluorescentes, reflejando su rostro fatigado.
ojos oscuros y profundos, enmarcados por pestañas espesas, una boca firme y una piel aceitunada que delataba su herencia latina. Su cabello oscuro estaba recogido tan tirante bajo el gorro que le dolía el cuero cabelludo. Vio las pequeñas cicatrices en sus manos, los recuerdos grabados de cortes y quemaduras, medallas de una guerra silenciosa. Noche dura, ¿eh? La voz suave de Mateo la sobresaltó. El joven camarero, también latino, se apoyaba en el marco de la puerta de la cocina, quitándose la pajarita con aire cansado. Era uno de los pocos con los que Isa intercambiaba más que monosílabos. Había una comprensión tácita entre ellos, una solidaridad silenciosa en aquel entorno a menudo hostil. Isa se encogió de hombros sin dejar de frotar una mancha rebelde, como todas. Mateo suspiró, pasándose una mano por el pelo. El chef estaba hoy inspirado. ¿Oíste lo que le dijo al crítico del Tribune sobre el plato de vieiras? Una inspiración repentina, un juego con cítricos y anís estrellado. Isa se detuvo. Ese juego de cítricos y anís estrellado era suyo. Lo había probado la semana anterior, una idea para usar el yuzu que sobraba. Vance lo había probado, había murmurado algo ininteligible y se había ido. Ahora era una inspiración repentina. La quemazón volvió, más intensa esta vez. «Suena, a él», dijo Isa, su voz más tensa de lo que pretendía. Mateo la miró, sus ojos oscuros llenos de una comprensión que no necesitaba palabras. «Sí, suena a él». Se enderezó. «Bueno, me voy. Mañana más. Cuídate, Isa. Tú también, Mateo». Cuando se quedó sola en la quietud antinatural de la cocina silenciosa, Isa apoyó la frente en el frío acero de la encimera. El olor a limpio no podía ocultar la podredumbre subyacente. La injusticia le pesaba en el estómago como comida indigesta. ¿Cuánto tiempo más podría aguantar? ¿Cuánto talento tendría que ver minimizado? ¿Cuánta dignidad tendría que ver pisoteada antes de que algo se rompiera? Esa noche, en su pequeño apartamento de Logan Square, mientras el tren elevado retumbaba en la distancia, Isa no durmió. Se levantó y buscó un cuaderno barato que había comprado hacía meses y nunca había usado. Lo abrió en la primera página. Con letra pequeña y apretada empezó a escribir. Fecha, hora, incidente, Najé de lenguado. Comentario sobre Estragón, reclamación implícita de autoría. Luego pasó a la página siguiente. Fecha, hora, incidente, plato de vieiras con yuzu. Comentario del crítico, reclamación explícita de autoría por parte de J. Boo. Continuó escribiendo, vaciando la bilis acumulada, documentando las pequeñas y grandes indignidades, sin saber muy bien por qué lo hacía, solo sintiendo una necesidad imperiosa de dejar constancia. Era un acto pequeño, secreto, casi fútil, pero era un comienzo. La primera piedra lanzada contra un muro que parecía infranqueable. Las semanas se convirtieron en meses. El cuaderno de Isa se llenaba lentamente de anotaciones crípticas, fechas, iniciales, fragmentos de conversaciones escuchadas al vuelo. Se había vuelto una observadora aún más aguda, sus sentidos alerta no solo a las necesidades de la cocina, sino a las corrientes subterráneas de poder, favoritismo y miedo. Empezó a usar su teléfono con discreción. Una foto rápida de las bandejas de comida perfectamente buena desechada en el contenedor trasero, contradiciendo la narrativa de cero residuos de Vance. Una captura de pantalla de un horario que mostraba las horas extras no pagadas de Carlos. Un archivo de audio grabado accidentalmente durante una de las diatribas de Vance contra Marie, lleno de comentarios sexistas disfrazados de crítica profesional. Cada prueba recopilada era un pequeño acto de rebelión silenciosa, un riesgo calculado. El miedo era un compañero constante, un nudo frío en el estómago cada vez que Vance pasaba cerca mientras ella tenía el teléfono en el bolsillo o el cuaderno escondido en su taquilla. Pero el miedo se veía contrarrestado por una ira fría y creciente, alimentada por cada nueva injusticia presenciada. Vance, por su parte, parecía sentir un cambio en ella. Quizás era solo su paranoia narcisista, o quizás percibía la reserva acerada que ahora subyacía a la obediencia de Isa. Aumentó la presión, críticas más duras, a menudo contradictorias, tareas deliberadamente ingratas como limpiar el grasiento filtro de la campana extractora principal, un trabajo normalmente reservado a los aprendices. Sabotajes sutiles, ingredientes que desaparecían de su estación justo antes del servicio, un horno misteriosamente recalibrado que quemaba sus preparaciones. Isa aguantaba, su rostro una máscara impasible, pero cada incidente reforzaba su determinación. No era solo por ella. Era por Carlos, por Marie, por Mateo,
por todos los que habían pasado por esa cocina y habían sido aplastados o expulsados por el ego de Vance. Era por la integridad del oficio que amaba, que Vance estaba prostituyendo con su fachada de genialidad robada. Un martes por la tarde, durante el servicio de almuerzo, ocurrió el incidente que solidificó la resolución de Isa. Un cliente importante, un inversor potencial en la expansión que Vance anhelaba, pidió una modificación en un plato. Quería el salmón con la guarnición del rodaballo, algo que rompía el equilibrio cuidadosamente construido del menú. Vance, que normalmente habría fulminado al camarero por siquiera transmitir tal herejía, sonrió afectado y dijo: «Por supuesto, ninguna molestia». Se volvió hacia la línea. «Rosy, salmón para la mesa 7 con la guarnición del rodaballo, y asegúrate de que esté perfecto». Isa asintió, pero Mateo, que estaba cerca recogiendo platos, intervino. «Chef, si me permite», dijo en voz baja, «la salsa de cítricos del rodaballo podría chocar un poco con el glaseado de miso del salmón. Quizás una emulsión de mantequilla simple sería mejor». Era una sugerencia razonable, hecha con respeto, pero Vance se giró hacia él, sus ojos azules llameando. «¿Perdón? ¿Desde cuándo los camareros dictan la cocina en mi restaurante, Martínez?» Usó deliberadamente el apellido incorrecto, un pequeño acto de humillación. Mateo palideció. «No, chef, yo solo». «Tú solo te callas y llevas los platos», espetó Vance. «Y ya que estás tan interesado en la cocina, quizás deberías pasar más tiempo puliendo cubiertos y menos metiendo las narices donde no te llaman. De hecho», su voz bajó a un siseo peligroso, «creo que tu talento está siendo desperdiciado aquí. ¿Por qué no te tomas el resto del día y el resto de tu vida libre? Estás despedido». El silencio cayó sobre la cocina, espeso y pesado. Mateo se quedó helado, con la boca ligeramente abierta. Los demás cocineros bajaron la cabeza, evitando mirar. Isa sintió una oleada de furia tan intensa que le hizo temblar las manos. «Recoge tus cosas y lárgate», dijo Vance, dándole la espalda a Mateo como si ya no existiera. Se dirigió a Isa. «El salmón, Rosy, ahora». Isa miró la espalda de Vance, luego la figura aturdida de Mateo dirigiéndose hacia los vestuarios. La injusticia era tan flagrante, tan cruel, y el silencio cómplice de los demás era ensordecedor. En ese momento, cualquier duda que le quedara se evaporó. Ya no se trataba solo de documentar, se trataba de actuar. Vance tenía que caer. Esa noche Isa no solo escribió en su cuaderno, se conectó a Internet, investigando. Buscó artículos sobre Vance, sobre Étoile, leyendo entre líneas los elogios predecibles. Buscó historias de escándalos en otros restaurantes, intentando entender cómo se habían destapado. ¿Quiénes eran los periodistas, los blogueros, que se atrevían a mirar detrás de la fachada dorada? La oportunidad, o más bien la necesidad, de intensificar su búsqueda de pruebas llegó unos días después. Vance anunció con aire triunfal que había sido nominado para el prestigioso premio Chef del Año de la revista Chicago Taste. La ceremonia sería en 3 semanas. Era el momento perfecto. Una caída desde esa altura sería mucho más resonante, pero necesitaba algo más, algo irrefutable. El plagio culinario era difícil de probar objetivamente. El abuso verbal a menudo se descartaba como la presión de la cocina. Necesitaba algo sólido, algo que ni siquiera los abogados de Vance pudieran maquillar. Recordó las sospechas que había tenido sobre ciertas facturas, los proveedores inusualmente caros de ingredientes que a veces parecían de calidad inferior. Recordó la forma en que Vance guardaba celosamente el acceso a su pequeña y desordenada oficina, escondida detrás de la cámara frigorífica. El riesgo era enorme. Entrar en su oficina sin permiso era motivo de despido inmediato, quizás incluso de acciones legales. Pero la imagen del rostro desolado de Mateo la impulsaba. Esperó hasta tarde, una noche de miércoles, cuando la cocina estaba casi vacía. Sabía que Vance solía salir temprano ese día para jugar al póker con otros chefs. Con el corazón latiéndole desbocado en el pecho, se deslizó por el pasillo trasero hacia la oficina. La puerta, como sospechaba, no estaba cerrada con llave, solo entornada. Entró sigilosamente. La oficina era pequeña, claustrofóbica, abarrotada de papeles, libros de cocina y botellas de vino vacías. Olía a café rancio y al caro perfume de Vance. Isa se movió rápidamente, sus ojos escaneando el desorden. Abrió un archivador. Facturas. Hojeó rápidamente las de Gourmet Provisions, el proveedor sospechoso. Los precios del caviar, las trufas, el foie gras eran astronómicos, incluso para los estándares de la alta cocina.
Vio varias facturas con anotaciones crípticas en el margen, escritas con la caligrafía inclinada de Vance. ¿Códigos? ¿Comisiones ocultas? Tomó fotos rápidas con su teléfono. Estaba a punto de cerrar el cajón cuando algo más llamó su atención. Una carpeta de color crema con la etiqueta personal. Dudó solo un instante antes de abrirla. Dentro, junto a contratos y evaluaciones antiguas, estaba el currículum vitae de Vance, el que probablemente había usado para conseguir el puesto en Etoile años atrás. Lo leyó rápidamente. Estudios en el Culinary Institute of America, stages en varios restaurantes de renombre en Nueva York y un stage de 6 meses en l'Arpège, en París, bajo el legendario Alain Passard. Isa frunció el ceño. Recordaba vagamente un artículo donde Passard había mencionado a sus discípulos más destacados. No recordaba haber visto el nombre de Vance. Sacó su teléfono de nuevo, tecleando rápidamente en el buscador. Julian Vance, l'Arpège Stage. Los resultados fueron escasos. Algunas menciones en biografías antiguas del propio Vance, pero nada en entrevistas o archivos del Arpège. Buscó más a fondo, cruzando fechas. Encontró un artículo de una revista culinaria francesa de la época en que Vance supuestamente estaba en París. Mencionaba a los stagiaires americanos del Arpège de esa temporada. El nombre de Vance no estaba allí. El corazón de Isa dio un vuelco. ¿Era posible? ¿Había falsificado una de las credenciales más prestigiosas de su currículum? Sería un escándalo monumental. Fotografió el currículum y la página relevante del artículo francés. Justo cuando guardaba el teléfono, oyó pasos acercándose por el pasillo. Pánico helado la recorrió. Cerró la carpeta y el archivador de golpe, alisó los papeles que había movido y se deslizó fuera de la oficina, cerrando la puerta suavemente detrás de ella, justo cuando uno de los limpiadores nocturnos doblaba la esquina. Él asintió brevemente, sin prestarle atención. Isa apoyó la espalda en la pared fría del pasillo, respirando entrecortadamente, su camiseta pegada a la piel por un sudor frío. Lo tenía. Tenía la dinamita. Ahora solo tenía que encontrar la mecha y el momento adecuado para encenderla. Las siguientes 3 semanas fueron una tortura de tensión contenida. Isa actuaba con una normalidad casi robótica en la cocina, ejecutando sus tareas a la perfección, soportando las pulas de Vance con una calma externa que le costaba un esfuerzo sobrehumano. Mientras tanto, por las noches, organizaba meticulosamente el dossier digital. Las notas sobre plagio culinario, las fotos de las prácticas de desperdicio y posible falta de higiene, el audio de los abusos verbales, las copias de las facturas sospechosas de Gourmet Provisions y la joya de la corona, las pruebas de la falsificación del stage en l'Arpège. Investigó a fondo a los periodistas y blogueros gastronómicos de Chicago. Descartó a los más cercanos a Vance, a los que solo escribían reseñas elogiosas. Encontró a una, Sarah Jenkins, conocida por su blog The Honest Fork y por un par de investigaciones incisivas que habían sacudido a restaurantes menores en el pasado. Tenía fama de rigurosa, independiente y de proteger a sus fuentes. Era la elección perfecta. Creó una dirección de correo electrónico anónima y redactó un mensaje corto y directo, explicando quién era, una empleada actual de Etoile que deseaba permanecer en el anonimato por miedo a represalias, y adjuntando el dossier como prueba de las afirmaciones sobre un ambiente laboral tóxico, prácticas poco éticas y posible fraude por parte del chef Julian Vance. La noche de la ceremonia de premios Chef del Año llegó envuelta en una atmósfera de falsa celebración. En el lujoso salón de baile del Hotel Península, la élite culinaria de Chicago se codeaba, bebiendo champán y prodigando sonrisas forzadas. Vance estaba en su elemento, radiante, estrechando manos, aceptando felicitaciones por adelantado. Mientras tanto, en la cocina de Etoile, la brigada preparaba una cena especial para un grupo de inversores que Vance cortejaba para su expansión. La tensión era aún mayor de lo habitual. Isa se movía como un autómata, su mente a kilómetros de distancia, repasando una y otra vez el plan. Esperó hasta el final del servicio. Mientras los demás recogían, ella se excusó para ir al baño. En la soledad de un cubículo, sacó su teléfono, respiró hondo y pulsó enviar. El correo anónimo, con su carga explosiva, voló hacia la bandeja de entrada de Sarah Jenkins. Isa volvió a la cocina, su rostro impasible, pero sus manos temblaban ligeramente. Ayudó a terminar la limpieza. Se cambió y salió a la fría noche de Chicago. No fue a casa. Caminó sin rumbo por las calles iluminadas, el viento del lago Michigan azotándole la cara.
No podía estarse quieta. La adrenalina la consumían. ¿Había hecho lo correcto? ¿Funcionaría? ¿Cuáles serían las consecuencias? Alrededor de la medianoche su teléfono vibró. Era un mensaje de Mateo. Mira Twitter, Etoile Cheffens. Con dedos temblorosos, Isa abrió la aplicación. Lo primero que vio fue un tuit de Sarah Jenkins, a The Honest Fork. Acabo de recibir información explosiva sobre uno de los restaurantes más aclamados de Chicago. Verificando fuentes, pero si esto es cierto, prepárense. Más detalles pronto. Honest Fork Investigates. El corazón de Isa martilleaba contra sus costillas. Estaba sucediendo. Poco después, Jenkins publicó un enlace a su blog. El titular era demoledor. Etoile, la fachada dorada oculta plagio, abuso y posible fraude. Chef Julian Vance bajo escrutinio. El artículo era exhaustivo. Detallaba las acusaciones anónimas respaldadas por extractos de las notas de Isa convenientemente editadas para proteger su identidad, las fotos del despilfarro, las transcripciones parciales del audio, el análisis de las facturas de Gourmet Provisions y, lo más impactante, la evidencia de la falsificación del stage en l'Arpège, incluyendo una captura de pantalla del currículum y la confirmación, obtenida por Jenkins en tiempo récord, de una fuente interna del l'Arpège de que Vance nunca había trabajado allí. Detallaba las acusaciones anónimas, respaldadas por extractos de las notas de Isa, convenientemente editadas para proteger su identidad, las fotos del despilfarro, las transcripciones parciales del audio, el análisis Muggs. El artículo se propagó como la pólvora en la pequeña y endogámica comunidad culinaria de Chicago y más allá. Los hashtags Etoile Exposed y Fake Chef Vance empezaron a ser tendencia. Isa siguió la tormenta digital desde un banco solitario en Lincoln Park, viendo cómo la reputación de Vance se desmoronaba en tiempo real. Los comentarios eran brutales. Otros ex empleados empezaron a compartir sus propias historias de terror sobre trabajar con Vance, corroborando las acusaciones. Periodistas de medios más grandes recogían la historia. Imaginó la escena en la ceremonia de premios. La noticia llegando a los teléfonos móviles, los susurros extendiéndose por el salón, las sonrisas congeladas, la confusión y luego el pánico en el rostro de Vance cuando se diera cuenta de que su mundo se estaba derrumbando. No hubo necesidad de imaginarlo por mucho tiempo. Alguien subió un vídeo granulado de Vance saliendo apresuradamente del hotel, asediado por un par de reporteros improvisados, su rostro una máscara de furia y miedo. El premio Chef del Año fue discretamente pospuesto por los organizadores. Los días siguientes fueron un torbellino de consecuencias. Los inversores se retiraron de la expansión planeada. Gourmet Provisions emitió un comunicado negando cualquier irregularidad, pero anunciando una revisión interna. El Culinary Institute of America expresó su profunda preocupación. Alain Passard, contactado por la prensa francesa, confirmó lacónicamente que Julian Vance nunca había sido su stagiaire. Los dueños de Etoile, una pareja adinerada y discreta que raramente visitaba el restaurante, intentaron controlar los daños con un comunicado vago sobre una investigación interna, pero era demasiado tarde. La marca Etoile estaba irrevocablemente manchada. Una semana después del artículo de Jenkins, anunciaron el despido fulminante de Julian Vance. Isa presentó su renuncia esa misma mañana, antes del anuncio oficial. No quería estar allí para presenciar el hundimiento final, ni para enfrentarse a las miradas sospechosas de sus antiguos compañeros. Se fue en silencio, llevándose solo sus cuchillos y la sensación agridulce de una victoria ganada a un alto coste. Unas semanas más tarde, Etoile cerró sus puertas temporalmente para una reestructuración, un eufemismo que todos sabían que probablemente significaba el fin. La caída había sido rápida, brutal y completa. Isa se encontraba sentada en un banco del 606, el parque elevado construido sobre antiguas vías de tren, observando a los ciclistas y paseantes disfrutar de un raro día soleado de otoño en Chicago. El aire era fresco y olía a hojas secas. Había una sensación de calma que no había experimentado en mucho tiempo. Pero bajo la calma persistía una corriente subterránea de incertidumbre. Había ganado, sí. Se había hecho justicia, en cierto modo. ¿Pero a qué precio? Había perdido su trabajo, su posición en uno de los restaurantes más prestigiosos de la ciudad. Su nombre no había salido a la luz, gracias a la discreción de Jenkins, pero en el pequeño mundo de la alta cocina, las sospechas podían ser tan dañinas como las certezas. ¿Quién querría contratar a alguien que podría ser una filtradora?
Sabía que te encontraría aquí. La voz de Mateo la sacó de sus pensamientos. Se sentó a su lado ofreciéndole un vaso de papel con café humeante. Un café de verdad, no de máquina de oficina. Isa sonrió, una sonrisa genuina esta vez. Gracias, Mateo. Tomó un sorbo. Estaba bueno, simple, honesto. ¿Cómo estás? Mateo se encogió de hombros. Bien, encontré trabajo en ese nuevo sitio italiano en Wicker Park. Menos estrellas, menos drama, pagan a tiempo. No está mal. Hizo una pausa. Leí lo de Vance, lo de Etoile. Miró a Isa de reojo. Fue impresionante. Isa no dijo nada. Simplemente miró la línea de árboles que bordeaba el parque. Fue valiente lo que hiciste, Isa, dijo Mateo en voz baja. Aunque nadie sepa que fuiste tú. Isa suspiró. No sé si fue valentía o desesperación. Quizás ambas, concedió Mateo. ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? Era la pregunta que flotaba en el aire, la que Isa evitaba hacerse a sí misma. Miró sus manos, las manos que sabían transformar ingredientes simples en algo extraordinario. Manos que habían documentado en secreto la caída de un tirano. Manos que ahora estaban quietas, esperando. Levantó la vista, sus ojos encontrando los de Mateo. Había una determinación tranquila en su mirada, una resolución forjada en el fuego de la cocina de Etoile y templada por la fría satisfacción de la justicia. No lo sé exactamente, dijo, su voz firme. El viento agitó un mechón de pelo oscuro que se había escapado de su coleta improvisada. Pero será algo mío, algo honesto. No sería fácil. El camino por delante era incierto, probablemente lleno de obstáculos. Pero por primera vez en mucho tiempo, Isa sentía que era dueña de su propio destino. Ya no era solo una sous chef subestimada, una pieza en el juego de otro. Era Isabella Rossi, y estaba lista para escribir su propia receta. El aire olía a hojas secas y a la promesa de un nuevo comienzo.